para el gobierno municipal como es en materia de transparencia. Para Cartagena es un auténtico honor poder acogerles en esta octava edición de este Congreso Internacional y no solo que también por lo que supone a nivel turístico para la ciudad local con un encuentro de estas características, sino también por la importancia que desde el Ayuntamiento le damos, como decía al principio, a una materia tan fundamental, sobre todo en esta época que nos ha tocado vivir, en la rendición de cuentas, en la transparencia, en la participación ciudadana y en demostrarle a todos los ciudadanos que la nueva gobernanza, que la noble tarea de dedicarse a la política va en estos tiempos de transparencia. Y por eso, en este siglo de la revolución tecnológica que nos ha tocado vivir, en el que los congresos también se pueden hacer de forma telemática como este, aprovecho para saludar a todos aquellos y aquellas allá donde estén que nos estén viendo. Vamos a darles un aplauso que sea un poquito fríos. En este mundo de las tecnologías, ¿ves? Pues hace que ahora puedo cambiar de micro, creo. ¿Sí? ¿Se me oye? Perfecto. Muchísimas gracias. Equipo también que está preparando estas jornadas, este congreso. Decía que la autenticidad de las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas es que ahora mismo nos están viendo, ¿verdad, Javier?, desde diferentes puntos de los diversos territorios y están viendo que algo está sucediendo en Cartagena en materia de transparencia, donde las administraciones públicas tenemos que ser espejo, donde se puede mirar también cualquier ciudadano, cualquier empresa y cualquier administración. Y sobre todo, compartir entre todos las experiencias, poner a disposición las herramientas y actuaciones que cada una estamos llevando a cabo y ponerla al servicio de la ciudadanía. Tenemos algo muy claro en Cartagena, y es que la gobernanza, la buena gobernanza, aquella que da estabilidad, aquella que es capaz de estar en lo importante y en lo urgente, se puede hacer siempre con un eje central, dando participación ciudadana. Y así es como seremos capaces de desarrollar una sociedad más moderna, cada vez más cambiante y en el que el ciudadano es el eje central de nuestras políticas. Lo decía Dalai Lama, la falta de transparencia genera desconfianza y una profunda sensación de inseguridad. Por eso, ese tema debiera acompañarnos a todos en nuestra andadura por la vida, en este caso, y en la mía, la política, para poder estar más cerca cada día de los ciudadanos, generar todavía más confianza y la sensación de plena seguridad. Dicho, de cierto modo, que están en buenas manos. Por eso todavía tenemos que seguir aprendiendo y este congreso ha sido un acierto que sea en Cartagena y yo quiero, con el permiso de todos los presentes, por supuesto que dar las gracias a todos los que lo han hecho posible, de otras administraciones. Está clarísimo la complicidad y las alianzas, pero déjenme que dé la enhorabuena a la concejala de Transparencia del Ayuntamiento de Cartagena, la señora Gutiérrez, póngase en pie, porque hace un trabajo en silencio, nunca se ve, y creo que hay que ponerle cara a las personas, no solo las que estamos ahí, en primera línea. Por supuesto, al cariño que la acompañe, no quiero dejar de a nadie, porque está Rosa, está Laura, y no sé si, bueno, y luego veo a tanta gente de la casa que lo hace posible, como Chenchi, Paca, en fin, tanta gente, ¿no?, de la casa, que sí, la Universidad Técnica puede estar orgullosa de este ayuntamiento. Yo no voy a extenderme más, porque lo importante pues, es el aprendizaje de este Congreso Internacional, saber que Cartagena cuenta con un portal de transparencia
que ha sido ejemplo a nivel regional, y eso no se consigue en un día ni en una legislatura, y yo he sido enormemente orgullosa de haberme puesto voz y cara durante algunos años, y sí que es cierto que sigamos haciéndolo. Y también con los presupuestos participativos. Y en Cartagena, donde a nivel de los presupuestos educativos en centros educativos estamos siendo también un ejemplo a seguir del que estoy muy orgullosa. Bienvenidos a Cartagena, una ciudad con más de 3.000 años de historia, acogedora, donde pueden visitar sitios arqueológicos, donde pueden disfrutar de la gastronomía, de esa historia que resuma por los 4 costados de este municipio, y de verdad disfruten, porque este congreso internacional estoy segura que nos va a servir para hablar de un antes y un después en Cartagena y en materia de transparencia. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos y a todas los que lo han hecho posible, y por supuesto al gobierno regional que está aquí también representado. Muchísimas gracias, Javier, compañero, enhorabuena. Excelentísima señora doña Ana Belén Castejón Hernández, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena. Excelentísima señora doña Isabel Franco Sánchez, vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia. Señor don José Luis Rodríguez Álvarez, presidente nacional del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Estimado colega, compañero, amigo, Javier Sierra Rodríguez, codirector de este congreso y también coordinador del mismo. Quisiera también saludar a la rectora de esta universidad, que es la presidenta del Consejo Honorífico, y a mi gran y amigo colega de facultad, al presidente del Comité Científico, al profesor Domingo García Pérez de León. Hoy vengo en representación y en nombre del presidente de la Asamblea de la Región de Murcia, y vengo a saludarles a todas y a todos y a felicitarles también a la alcaldesa, a la vicealcaldesa, porque Cartagena sea la sede del 7º Congreso Internacional sobre Transparencia y Gobierno Abierto. Antes decíamos que tener un congreso, celebrar un congreso, celebrar la 7ª edición de un congreso. Yo soy académica, soy profesora de la Universidad de Murcia, y me consta el esfuerzo tan enorme que supone concitar los intereses, los saberes y la ciencia que ustedes, las 700 personas que se han inscrito, van a reunir en la bonita ciudad de Cartagena. El gobierno abierto, los gobiernos abiertos, se asientan, podemos decirlo así, probablemente esto sea objeto del debate a lo largo de estas sesiones, sobre 3 pilares fundamentales: la transparencia, la participación y la colaboración. En la actualidad, y bajo esas 3 premisas, la sociedad, lógicamente, como democrática que es, demanda que las administraciones y las instituciones sean transparentes, que creen espacios como este de ciencia, donde se destine tanto la información como la colaboración, a la participación y a la supervisión de la ciudadanía, porque una administración abierta no solamente son palabras, no solamente tiene que ser la obligación de ser cercana, sino también tiene la obligación moral de implicarlas en su actividad. El compromiso, y de esto quienes hablamos de transparencia lo sabemos, se tiene que demostrar con hechos. Así, la Asamblea de la Región de Murcia, órgano de máxima representación democrática de esta comunidad autónoma, y que tengo el honor de ser vicepresidenta, fue la sede, mejor dicho, de la creación en la región de Murcia de la Red Regional de Municipios por el Gobierno Abierto. También les comunico, les informo
que la Asamblea de la Región de Murcia, el próximo 10 de octubre, haremos efectiva nuestra adhesión a la Cátedra de Buen Gobierno y de Integridad Pública, como Asamblea de la Región de Murcia. Queremos contribuir a la formación, a la investigación, a la participación y a todo aquello que tenga como objetivo integrar a la sociedad en las instituciones de un modo coherente, sistemático y constante. La administración del siglo XXI tiene que ser transparente. Vuelvo a repetir, esto no es solamente un dicho, las palabras son vanas, pueden ser vacías, estamos muy acostumbrados, pero también tiene que ser colaborativa, tiene que ser ética y tiene que ofrecer una rendición de cuentas cada vez más claras. A nuestro favor tenemos los medios de información que nos dan la oportunidad de tener la información en tiempo real en cada minuto. Por eso mismo, hace más de un año, la Asamblea Regional puso en marcha los informes de huella legislativa, donde se ponen de manifiesto todas las modificaciones que se han producido, que se producen en el marco de los proyectos legislativos y de las proposiciones de ley desde que son gestados. Este informe de huella legislativa, que recoge nuestro reglamento en la Asamblea escasamente de unos años, aparece recogido en el artículo 138 del reglamento de nuestra Cámara y debe ser realizado una vez finalizada la tramitación de una iniciativa legislativa, reflejando su contenido de un modo secuencial las modificaciones de la misma a lo largo del procedimiento legislativo o del procedimiento que ha llevado a la proposición de ley a ser un procedimiento, una iniciativa legislativa. También la huella legislativa de nuestra Cámara recoge el resultado detallado de las votaciones producidas con indicación del voto de cada diputada y diputado. Este informe se puede consultar en la web de nuestra Asamblea Regional, está elaborado por los servicios jurídicos de nuestra Cámara y recoge, como les digo, la secuencia de reuniones entre los distintos grupos, entre la sociedad civil que ha participado en dicha iniciativa. Asimismo, la Asamblea de la Región de Murcia tiene un doble canal permanente entre la Asamblea y la ciudadanía. De un lado, tenemos implantado un registro electrónico que facilita que cualquier persona pueda registrar una iniciativa con independencia del horario o de las circunstancias de la cercanía o lejanía respecto de nuestra Asamblea, que, por cierto, para quien no lo conozca, se ubica en la bonita ciudad de Cartagena, donde ustedes se encuentran, donde nos encontramos todos hoy. Pero además, también la Asamblea de la Región de Murcia, como canal abierto, tenemos una comisión de peticiones de defensa del ciudadano en la Asamblea Regional. Reclamaciones y quejas pueden ser presentadas respecto de los asuntos comprendidos en el marco de la comunidad autónoma. Por todos estos motivos, la Asamblea Regional de Murcia no podía sino colaborar en este 7º Congreso Internacional de la Transparencia y del Acceso a la Información desde el pleno convencimiento de que la transparencia es fundamental en todas las instituciones, pero es que además, porque tenemos la vocación de ser un Parlamento abierto, tal y como se lo he podido relatar. Muchísimas gracias y enhorabuena. Estamos teniendo algunos problemas de audio, por lo cual las personas que nos siguen a distancia están teniendo algún tipo de problema. Entonces, vamos a continuar el acto de inauguración precisamente porque precisamos cumplir con los horarios. Sepan ustedes que el mensaje no ha llegado, por lo cual les pedimos disculpas. Y lo que sí es cierto es que vamos con 10 minutos de retraso ya sobre el horario oficial y en una apertura no se puede hacer lo que yo estoy haciendo, lo hago y me permite esta licencia puesto que están todos los tiempos milimetrados. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, autoridades. Disculpadme que no repita
de saludo individual, pues para ganar un poco de tiempo. Estimadas y estimados asistentes, amigas y amigos, para mí es un honor y un placer saludarles y dirigirles unas breves palabras en esta sesión inaugural del séptimo Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto. En esta ocasión además se celebra en esta bella y acogedora ciudad de Cartagena y en estas magníficas instalaciones, dependencias de su Universidad Politécnica. Quiero enviar también un saludo muy cordial a quienes nos acompañan en línea desde múltiples coordenadas geográficas y particularmente a los numerosos participantes que he visto que nos acompañan desde el área iberoamericana. Permítame que mis primeras palabras sean de reconocimiento, de agradecimiento y de felicitación a los organizadores del Congreso, a los directores Sánchez de Diego y Sierra Rodríguez, y a todas las personas, a todas las entidades y instituciones que han contribuido a la celebración de esta séptima edición de un Congreso que sin duda alguna es el evento de referencia en España y uno de los más relevantes en el ámbito internacional. Como ya habrán podido apreciar, la organización de este Congreso es un modelo de éxito del trabajo colaborativo y un año más los organizadores han logrado el prodigio de poner en pie un macro evento de estas características. Desde el Consejo de Transparencia solo contribuimos muy modestamente, como institución modesta que somos también, por lo que agradezco mucho la deferencia que han tenido con nosotros al invitarme a participar en este acto de apertura, cuando estoy seguro que hay otras personas que atesoran más méritos que yo para estar aquí. Esta séptima edición se desarrolla cuando están próximos a completarse 8 años de vigencia de la Ley Estatal de Transparencia, de la Ley 19/2013, 7 en el caso de las comunidades autónomas y las entidades locales. Es poco tiempo si se compara con la mayoría de los países de nuestro entorno europeo o con algunos de los países de Latinoamérica, como el caso de México y Chile, los cuales tenemos hoy también destacados representantes entre nosotros. Sin embargo, todos sabemos que en estos años el panorama de la transparencia y del proceso de información se han transformado radicalmente en todos los niveles del Estado español. Y este avance conseguido es fruto de una gran labor colectiva que siempre me gusta recordar, porque en ella han participado muchos actores, han participado las administraciones, los responsables públicos, por supuesto, pero también funcionarios, empleados públicos, jueces y magistrados, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, académicos, periodistas, archiveros y documentalistas, que siempre recuerdo que tienen un papel muy importante en este campo y no están suficientemente reconocidos ni aprovechados, y otros muchos colectivos profesionales. Y permítame también destacarlo el trabajo que han hecho durante estos años los órganos garantes, los que hemos incorporado hace todavía no hace 2 años, ¿no? Cuando el mérito hay que reconocerlo a quienes durante todos estos años han estado trabajando también, los órganos garantes del derecho a la transparencia y del derecho de la transparencia y el derecho al acceso a la información pública y los consejos y los comisionados de transparencia que desde el momento mismo de su creación y a pesar de los escasos medios de los que disponen se han empeñado a fondo en el objetivo compartido de superar ese retraso que tenemos acumulado en España y avanzar hacia la consolidación de la transparencia como un principio rector de la vida pública de nuestro país. Pero dicho esto, y sin estar un ápice de valor a lo logrado, no cabe desconocer que resta aún un considerable camino por recorrer para que nuestro país alcance el nivel de implantación efectiva de la transparencia que le corresponde tanto por su grado de desarrollo como por su posición en el contexto de las democracias avanzadas. Y en otros ámbitos,
también muy relacionados con el principio democrático y con la garantía de los derechos individuales, hace tiempo que lo hemos logrado estar en esa posición. En algunos incluso estamos en una posición de vanguardia, ¿no? Por tanto, aquí tenemos todavía deberes ante nosotros. Y para continuar avanzando hacia ese deseable nivel de transparencia, necesitamos, como ya he reclamado en muchas ocasiones, actuaciones decididas, tanto en el ámbito de las políticas públicas como en el plano normativo. Y es cierto que tanto en uno como en otro plano se han fijado ya objetivos muy ambiciosos, adquirido compromisos relevantes en distintos instrumentos de orientación política, programas electorales, acuerdos de gobierno, comparecencias parlamentarias, el cuarto plan de gobierno abierto y también en documentos supranacionales. Quizás tenemos también un poco descuidados en la Agenda 2030, en la que se otorga una especial relevancia a los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación política, junto al derecho de acceso a la información pública, en el seno del objetivo 16. Pues esto, concretamente las metas sexta, séptima y octava, específicamente en las de estas cuestiones. Y sin embargo, aunque estemos en una inauguración, sí que quiero entrar un poco en materia, porque creo que hay que lamentar que los avances en este último año no son particularmente sobresalientes. En el plano de las políticas públicas sí se pueden constatar progresos significativos en algunos ámbitos locales y económicos, pero son más limitados en el nivel estatal. Se constata, sin duda, una notable mejoría en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, particularmente en los órganos y organismos de niveles superiores, pero aún es muy desigual y se mantienen índices de incumplimiento muy difíciles de justificar después de casi 8 años de vigencia de la ley. En lo positivo hay que destacar, por poner otro ejemplo muy significativo, las sustanciales mejoras que se están implementando en el portal de la transparencia de la Administración General del Estado, en línea con las recomendaciones que hemos hecho desde la Administración. Poco está avanzado también en la dotación de medios. Aquí la excepción más notable quizás sea la del propio Consejo de Transparencia Estatal, que después de tantos años con su presupuesto congelado y incluso haber sufrido un recorte del 22%, inició una senda de mejora en el año 21 que se vio potenciada este año con una mejora del 16%. Es insuficiente para que podamos cumplir adecuadamente nuestras funciones, pero sin duda es relevante y, como no puede ser de otro modo, valoramos positivamente. Pero no debemos olvidar que la mayoría de los órganos autonómicos de garantía, de los órganos de garantía de las comunidades autónomas, continúan sufriendo una preocupante situación de precariedad, sin los recursos personales y materiales necesarios. Es preocupante también la situación en la que se encuentran, la escasa dotación que tienen la mayoría de las unidades de transparencia, por el importantísimo papel que tienen en el funcionamiento del sistema, particularmente los ministerios, pero no de solo. El escaso personal están dotados a simultanear muchas veces las funciones de transparencia con otras también muy exigentes, como a la ciudadanía o la protección de datos personales. Y en el plano legislativo se está avanzando muy lentamente, demasiado lentamente, diría yo, a excepción de la en muchos aspectos modélica ley de transparencia y buen gobierno de la Comunidad Valenciana, poco más hay que reseñar este año. En el nivel estatal se está demorando en exceso el cumplimiento de los 3 compromisos sobre la reforma del marco regulatorio que están incorporados al 6º plan de gobierno abierto. De ahí que la evaluación actual de la marcha del proceso del marco regulatorio no puede ser positiva y así ha de ponerse de manifiesto reclamando a las autoridades competentes el impulso necesario. Dicho esto, quiero también añadir, para que no se me malinterprete, que tanto la Directora General de la Gobernanza Pública como la Secretaria de Estado de Función Pública del Gobierno del Estado, con las que mantengo un continuo y fructífero
para el diálogo están decididamente comprometidas con el fortalecimiento de la transparencia del gobierno abierto y se están empleando a fondo con este propósito. Pero parece evidente que son grandes los obstáculos que hay que remover para avanzar al ritmo deseado. Por otra parte, tengo que hacer una referencia, aunque sea breve, al proyecto de ley de información clasificada, que, como es públicamente conocido, se aprobó el pasado mes de agosto en el Consejo de Ministros y que contiene algunos aspectos que suscitan preocupación por su potencial capacidad de limitar el contenido y el alcance del derecho de acceso a la información pública. Resulta, a mi juicio, la indeterminación con la que se configuran los supuestos en los que se puede clasificar información y además desbordan los ámbitos propios de la seguridad y de la defensa nacional. Por otro lado, el excesivo amplio elenco de autoridades habilitadas para clasificar las prácticas de garantías previstas para hacer frente a eventuales extralimitaciones o arbitrariedades. Es cierto que se encuentra todavía en una fase muy temprana y que, por tanto, tiene un carácter profesional, no es susceptible de ser perfeccionado. Y he de decir que en las conversaciones, en las reuniones que he mantenido con representantes del Gobierno sobre el anteproyecto, he percibido receptividad a las observaciones que les trasladé, por lo que confío que se incorporen cambios significativos en estos puntos antes de su envío al Parlamento. En todo caso, en el Consejo estamos preparando el informe preceptivo que probablemente será aprobado la próxima semana. Bien, aunque los avances en el plano legislativo de las políticas públicas hayan sido exiguos, este año sí se han producido muy importantes novedades en la interpretación y la aplicación de las leyes de transparencia. Hay pronunciamientos jurisprudenciales de notables consecuencias prácticas, particularmente del Tribunal Supremo. Y los órganos garantes hemos tenido que examinar y resolver múltiples cuestiones complejas en este ejercicio que nos corresponde de la función de tutela del derecho de acceso a la información pública. Hemos abordado temas nuevos como el del acceso a los códigos fuente, con el fin de dar transparencia a las decisiones administrativas basadas en algoritmos, o el acceso por parte de los denunciantes a las actuaciones previas para evitar arbitrariedades en las decisiones de archivo. Y hemos resuelto también complejas cuestiones sobre otros temas no tan nuevos, pero que están siendo fuertemente controvertidos ante los tribunales, como las relativas a las productividades de los empleados públicos, las retribuciones de los directivos de las empresas públicas o el precio de los medicamentos. Podría poneros otros muchos ejemplos, seguro que mis colegas aquí presentes podrían añadir otros tantos, pero en aras de la brevedad, de concluir y remitirles a la sesión de mañana, en la que se expondrán algunas de estas cuestiones más significativas, ¿no? Añado solo, y voy terminando, que en paralelo los órganos de garantía hemos ido desarrollando y perfeccionando el acervo interpretativo de las leyes de transparencia, especialmente en todo lo relativo a los límites y a las causas de inadmisión, que es donde, en última instancia, el derecho se juega su verdadero alcance, ¿no? Y aquí también hay muchas novedades importantes que merecen un escrutinio detenido por parte de los estudiosos de la materia. Y a ello hay que sumar también la actividad evaluadora que realizamos del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, a la que en el Consejo hemos dado un fuerte impulso en los 2 últimos años, no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo. Y desde el año pasado, además, los resultados de las evaluaciones se van publicando periódicamente y a medida que se concluyen, poniendo así a disposición de los interesados toda la documentación completa de los procesos de evaluación, una práctica que, además de conferir un mayor valor a toda esa información que generamos, hemos comprobado, y esto es importante, que contribuye también a incentivar el cumplimiento. Son muchas, pues son muchas las novedades, las cuestiones pendientes,
los temas abiertos que tenemos planteados en la comunidad de transparencia, ¿no? Y un congreso como este pues es el foro idóneo para examinarlas también críticamente, para debatirlas, para formular propuestas que contribuyan a orientar mejor los desarrollos futuros y también, por qué no, a enmendar los errores y las omisiones en las que hasta ahora se ha incurrido. Les animo, por tanto, a participar activamente en estas jornadas de debate que ahora inauguramos y que, a la vista del programa y de la calidad de los ponentes, estoy seguro que serán muy fructíferas. Muchas gracias a todos. He tenido que comprimir mucho, pero bueno. No sufras. Yo voy a ir rápido. ¿Cuál es este? ¿Son los dos? Muy bien. Muy bien. Te decía, Javier, que no sufras, que yo voy a empezar pidiendo disculpas a mi equipo porque no voy a seguir el discurso que me habían preparado para tratar de ser lo más breve posible y ajustarnos así al horario. Creo que la intervención del presidente del Consejo Nacional de la Transparencia estaba suficientemente justificada que entrara en detalles que para todos nosotros, aquellos a los que nos interesa este mundo, este ámbito, son importantes porque no solo están condicionando el presente, sino también van a condicionar el futuro y, por tanto, son objeto también de la materia a abordar durante este congreso. Organizadores del congreso, responsables de la Universidad Politécnica de Cartagena, a los que veo al fondo del patio de butacas, por supuesto, representantes de la Asamblea Regional, queridísima vicealcaldesa de Cartagena, concejal, resto de representantes locales, portavoz de la Asamblea Regional, directores generales, el resto del equipo directivo de la consejería que tengo el honor de dirigir y muy especialmente a todos los asistentes a este congreso, aquellos que vienen a Cartagena de manera presencial a conocer la ciudad más antigua de Europa, una ciudad extraordinaria donde, sea cual sea la faceta que les interese, les aseguro que les va a deslumbrar. Y también quiero saludar con muchísimo cariño a aquellos que no han podido desplazarse hasta aquí, que nos acompañan vía online, a los que quiero recordar que deben aprovechar cualquier oportunidad para visitar Cartagena y, en general, la región de Murcia, porque lo merece y lo merece de verdad. Se lo van a poder contar las personas que aquí se encuentran. José Luis Rodríguez Álvarez, no te dejo para el final para saludarte por una cuestión aleatoria ni porque se me haya olvidado, sino porque precisamente creo que tu figura es una de las más destacadas durante estos 3 días en la ciudad portuaria, por lo que simbolizas, por lo que representas y por el difícil papel que tienes que desempeñar cada día en el mantenimiento de ese equilibrio entre el derecho de la ciudadanía y el funcionamiento tan complejo de la Administración en este país y a todos los niveles, también en las administraciones regionales y locales. Y creo que eres importante porque la transparencia se tiene que abordar con una actitud que creo está claramente definida. En primer lugar, dispuestos a aprender, con la máxima de las humildades. Y para eso este entorno, el universitario, es el más adecuado, sin lugar a dudas. Es importantísimo que todos tengamos claro que solo la información, y esto lo dice una periodista de más de 20 años de experiencia en la profesión, la información es lo único riguroso que nos puede ayudar y alumbrar en el camino de los derechos como ciudadanía y también en el ejercicio de la política. La información suple siempre a la imaginación, que es la que ocupa aquellos vacíos que dejamos cuando no informamos adecuadamente de lo que estamos haciendo. Así que tenemos que explorar esa vía de doble compromiso, informando, aprendiendo a hacerlo mejor, asumiendo esos dilemas de los que hemos hablado incluso mientras veníamos para acá, que siempre se van a plantear en torno a la transparencia, en torno a la gestión y en cualquier ámbito en general de la vida cotidiana, pero con compromiso y con valentía, vicealcaldesa. Tú sabes de eso. Compromiso y valentía
porque necesitamos de personas como Ana Belén Castejón, que puso en marcha hace 8 años en Cartagena la primera concejalía de transparencia, como la alcaldesa de Cartagena, a quien te pido por favor que envíes un saludo, porque fue la primera consejera de transparencia del Gobierno regional y por tanto sabe muy bien de lo que están hablando y sabe muy bien lo que supone llevar a la práctica una voluntad, un deseo, un compromiso y ponerlo en marcha. Claro que nos queda muchísimo para aprender, es verdad. Tenemos la suerte de considerarnos afortunados porque se nos valora positivamente desde que empezamos a recorrer este camino. En el caso del Gobierno regional, era el año 2016 cuando ya recibíamos por parte de Transparencia Internacional España una de las mejores puntuaciones por la información que ofrecíamos a través del portal de la transparencia de la comunidad autónoma. Pero también fue la Organización de Consumidores y Usuarios la que señaló que el nuestro era el mejor portal de transparencia de toda España por la información que íbamos aportando en él. No es todo, falta muchísimo. Tenemos mucho que hacer todavía. Pero es verdad, y creo que aquí todos los representantes públicos lo tenemos claro, que la pandemia nos ha enseñado que toda la información que se ofrece, que toda la transparencia que se ejerce, juega también a nuestro favor, no solo de la ciudadanía, porque al final acaba ayudando a la Administración también a desempeñar nuestra labor. De ahí que sea tan importante que sigamos aprendiendo y que sigamos avanzando. Nosotros lo vamos a seguir haciendo. Contamos con una estrategia de gobernanza pública que se extiende hasta el año 2023. Estamos firmemente comprometidos con el ODS 17, voy acabando, Javier, firmemente comprometidos con el ODS 17 y, por supuesto, desarrollando diversas iniciativas, por ejemplo, en el ámbito de la infancia, porque nos parece imprescindible enseñar a los niños y niñas de esta región que la transparencia es importante y que es un derecho que deben exigir a todas las administraciones. Y creando esa cátedra a la que hacía referencia la vicepresidenta de la Asamblea Regional, la cátedra de la Agenda 2030, que nosotros suscribíamos con el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, y que dentro de unos días la Asamblea Regional se sumará a esta iniciativa del Gobierno Regional de Murcia. Alianzas estratégicas son las que se demuestran aquí hoy. Un equipo de profesionales, de docentes expertos en el ámbito de la transparencia, cargos comprometidos que ponen buena parte también de su vida particular al servicio de la labor que desempeñan, sin lugar a dudas, y personas como ustedes dispuestas a avanzar, marcándonos a nosotros los objetivos y ayudándonos a aprender cómo se hace lo mejor posible. Y ya con esto damos por inaugurado este Congreso de Transparencia que acoge la región de Murcia. Muchísimas gracias. No, pero antes de volver ya está. Bueno, la amigo de la infancia le ha quedado genial, que lo sepa. Porque yo estoy de la carrera, si no la acabo. ¿Qué decía? Sí, voy a dar un aviso. La siguiente mesa va a continuar inmediatamente. No hay previsto descanso, salvo que quieran ustedes salir. Claro, me espera allí, me llama el de la guía, le hemos cogido
eso me lleva también a alterar tanto como pensaba tanto solo, como pensaba organizar. Primero le iba a presentar a los ponentes, como el de educación, pero se lo voy a presentar solo con su nombre y su cargo, que por otra parte es por la razón que está aquí y es tan relevante que habla casi por el resto del currículum. A mi derecha tienen a Francisco Javier de Turín Infante, que es el presidente del Consejo de Transparencia de Chile desde fecha reciente, desde abril de 2022. Inmediatamente a la izquierda tienen a José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España. Ya han tenido, seguro que todos o casi todos lo conocían ya, y han tenido ocasión además de escucharle hace unos minutos. Él fue también, como también probablemente todos saben, el director de la Agencia Española de Protección de Datos. Y por último, a mi, no voy a decir a mi extrema izquierda, pero a la izquierda de mi izquierda, les presento a Norma Julieta del Río Venegas, que es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el mundialmente conocido y referente en esta materia, el INAI. Este es el primer cambio. Pensaba hacerle una glosa breve del currículum, pero como lo tienen completo, un currículum abreviado, pero mucho más completo, se puede decir, en la página web del Congreso, que está hecha con auténtica pulcritud, pues ahí les remito y ahorramos unos 5 o 10 minutos, que en este caso creo que es importante. En segundo lugar, y también en la misma lógica, habíamos preparado desde hace tiempo, con los ponentes, hacer un formato, y así lo haremos, en forma de cuestionario para que sea más entretenido para ustedes, pero sobre todo porque cuando se trata de hacer visiones comparadas, lo importante es tener qué referencias vamos a comparar, para que no fuera una justaposición de 3 ponencias diferentes sobre cuestiones también diferentes en la materia de la transparencia. Había preparado, por hacerle un ejercicio también de transparencia, 9 cuestiones que, con suerte, voy a ver si podemos reducir a 5. Digo suerte si llegamos a las 5. Yo les he pedido a los ponentes por escrito, y también se lo reitero ahora oralmente y ante todos ustedes, que para hacer este tipo de exposición más ágil, requerimos que las intervenciones sean breves. Por eso las preguntas son también bastante directas. Piensen que a 3 minutos, no voy a estar con el cronómetro, pero a 3 minutos por intervención ya nos daría para 5 preguntas con intervención de los 3 ponentes. Así que, por favor, les pediría, para que además podamos comparar en una respuesta clara, pues les pediría esa brevedad. Y sin más, pues le formularía como primera pregunta, y no jurídica, sino de la efectividad del derecho, de su práctica real. Le quería preguntar, podemos empezar por el orden que figura en el programa, si les parece, si consideran que el derecho de acceso a la información en su país es conocido por los ciudadanos. Es decir, y también cuál es el porcentaje aproximado, no necesitamos el número, sino a grosso modo, claro, cuál es el porcentaje de utilización de este derecho, de ejercicio de este derecho, entre ciudadanos de a pie, periodistas, organizaciones no gubernamentales. Perfecto, muchas gracias. También voy a tratar de ser muy breve, pensando que este tipo de cosas suelen pasar también y que las temáticas eran muy interesantes, las que estaban en las 9 preguntas. Las puse por escrito y se las voy a poner en manos de la organización, porque ahí está todo mucho más explicado con la jurisprudencia, los casos, las estadísticas, etc. Antes de comenzar, y dentro de 3 minutos, quiero hacer 2 comentarios que pueden ser interesantes, y sobre todo para los que son de España. Nosotros en Chile tenemos un gran desarrollo de la lógica de la transparencia, pero un desarrollo mucho más precario de la lógica de la protección de datos. Aquí nosotros siempre hemos admirado y hemos visto mucho el desarrollo que tienen en materia de protección de datos y el desarrollo más reciente en materia de transparencia. Mirar las cosas desde un lado más que de otro hace cambiar mucho el ejercicio de ponderación y valoración que se tiene que hacer siempre en este tipo de cosas. Eso como primera cosa general. Respecto al tema de la transparencia, sí se ha generado una cultura de la transparencia muy profunda en Chile. Por supuesto, estas cosas, y aquí también me meto con otra pregunta, parten con algún escandalillo, con algún poquito de presión popular, nacida de algún escándalo, de algo impresentable. Varios, generalmente, una acumulación.
Y la gente empieza a pedir más transparencia y más rendición de cuentas, etc. Así pasó en Chile también. Pero como sucede en estas cosas también, habitualmente, el Congreso, al hacer la ley, hace una ley que parece que es muy espectacular. Y fue muy espectacular en su momento porque fue lo único que había que pasar de 0 a bastante, donde deja fuera, en una lógica incremental, deja fuera al Congreso Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial y un montón de organismos, incluso buena parte del mundo municipal, que es donde se manejan buena cantidad de los recursos. Aquí voy con esto y aquí sí me meto dentro de la pregunta. Nosotros tenemos una curva brutalmente exponencial del uso del sistema de transparencia. En el primer año teníamos alrededor de 500 casos, hoy día superamos los 10.000 casos y este año hemos batido récord de uso del sistema por parte de la gente. La mayoría de la gente que lo usa es gente común y corriente, y cada vez más. No significa esto que si la mayoría de la gente es gente común y corriente y un poco son periodistas o profesionales, no significa que no lo usen ellos. La mayoría de los trabajos periodísticos hoy día tienen utilización del sistema de transparencia, o sea, es muy utilizado por la gente, muy utilizado por el mundo periodístico, una tendencia al incremental del uso y también una gran presión, y espero que durante este año tengamos una nueva ley de transparencia, que aumente los sujetos obligados, aumente los requisitos, haga más específicas las peticiones y quizá dos cosas muy importantes, y con esto termino, que invierta la lógica de lo que nosotros llamamos transparencia activa y pasiva, o sea, lo que hay que publicar sí o sí en las páginas web versus lo que hay que pedir, que hace muy fastidioso, hay que pedir, cuánto. Queremos cambiar la lógica opuesta. Hoy día con un gobierno digital, con las posibilidades tecnológicas se puede. Súbalo todo, suba todos los contratos, suba todas las facturas a las páginas web y ojalá que no tenga que pedirle a los órganos, como el Consejo de la Transparencia, casi nada. Y lo otro, aumentar las sanciones, porque en estos años de ruedo hemos visto que, así como los delitos que llaman pasionales, poner penas muy altas no incide tanto en disminuir a los ataques de celotipia o cosas por el estilo, o las mujeres adúlteras, o los hombres adultos, etc. En temas de no entregar información, que es algo mucho más estratégico, sí la gente responde muy bien a sanciones y termina entregando. Hay un gran cumplimiento por parte del Estado de las obligaciones pagadas. Muchas gracias. Como ha entrado en varias preguntas y en la misma lógica seguir abreviando, podríamos unir esta pregunta para que respondan a la segunda nuestros otros dos ponentes, que era precisamente si los gobiernos han puesto a su disposición recursos materiales y humanos que consideran suficientes y si se acatan sus decisiones o hay un alto grado de impugnación ante los tribunales, dado que ya ha suscitado el tema. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En efecto, bueno, creo que sí son 3 minutos, pero quiero saludar a todos los asistentes y a todos mis colegas que ahorita están funcionando también de San Luis Potosí y del Sistema Nacional de Transparencia y también por ahí. Bueno, frente a la pregunta sobre recursos humanos, materiales y financieros, en el INAI, en el caso de nosotros, no es todavía una situación agravante. Nosotros conservamos un presupuesto que no lo han recortado, a pesar de que, bueno, luego los órganos autónomos nos volvemos una situación incómoda para las autoridades, hay que decirlo, pero se respeta. Pero más sin embargo, los institutos locales sí padecen de no contar con recursos humanos, materiales y financieros. Hay estados que tienen 6 personas en la Comisión Estatal para atender a todos los sujetos obligados. Y en la última parte, no sé si se refería a las decisiones, la última parte de la pregunta era a los tribunales. Sí se cumplen. Las resoluciones del INAI son inacabables. Eso está plasmado, más sin embargo, está pasando alguna cosa últimamente. Han ido a la Suprema Corte de Justicia por parte de la autoridad, del abogado
Presidencia de la República y algunos sujetos obligados han recurrido argumentando el tema de seguridad nacional. Cuando se preguntan situaciones como medicamentos, o sea, situaciones que no tienen nada que ver con el tema de seguridad nacional, argumentan que dar esa información es más dañino que benéfico a la sociedad, lo cual, bueno, nosotros en el INAE estamos trabajando hoy en día con la Suprema Corte de Justicia para ver esa situación, pero son inatacables las soluciones de nosotros. Y, bueno, concluyo con el presupuesto del INAE. Nosotros tenemos un presupuesto de casi 1.000 millones de pesos mexicanos y se nos ha respetado. Para este año ya empezamos un nuevo presupuesto, un proyecto Hacienda, y es por la misma cantidad, pero sí se parece de eso, son a los garantes locales en el país. Bien, en cuanto a España, todos sabemos que es una experiencia todavía reciente, va ganando conocimiento en la sociedad, pero lentamente. El problema que tenemos es que no hay tampoco no hay encuestas recientes. La última encuesta que ha hecho el CIS sobre la transparencia es del año 2017 y la situación ha evolucionado sensiblemente, ¿no? En cuanto al perfil y al porcentaje de los habitantes, no tengo datos directamente, porque como saben, el portal de transparencia lo gestiona la Dirección General de Gobernanza Pública, pero quizás les puede proporcionar una información más precisa desde allí. En cuanto al perfil de los reclamantes, nosotros en el Consejo intentamos recopilar datos, pero como es voluntario, tampoco son datos de calidad para poder hacer unos porcentajes precisos, ¿no? No obstante, con la información que tenemos, el uso que hacen los ciudadanos de a pie, digamos, es más bien escaso. Y tampoco es muy significativo desde las ONGs, por seguir la pregunta, cuantitativamente, aunque sí cualitativamente. Es decir, los temas sobre los que preguntan son temas de gran relevancia y algo parecido sucede con los académicos. No hacen muchas consultas, pero sobre temas muy relevantes. Hay un porcentaje significativo de representantes sindicales y también de abogados o consultorías que tienen información para fines profesionales. Y con mucha diferencia, el porcentaje más elevado, por encima del 80%, es de profesionales de medios de la comunicación. Y si por precisar algo más, hay algunos periodistas concretos que muchas veces superan individualmente el 10% de las reclamaciones. Y de hecho hay 4 reclamantes, también periodistas, que es raro el mes que entre los 4 no suman cerca del 40% de las reclamaciones. Por lo tanto, en España el recurso de reclamaciones ante el Consejo de Transparencia está muy especializado y muy concentrado en pocos actores. En cuanto a los recursos, bueno, ya he explicado la evolución que ha tenido el Consejo. Afortunadamente, estamos ahora en un periodo en el que hemos recibido una dotación relevantes, continúa este porcentaje, no necesariamente tiene que seguir siendo el 26%, pero en torno al 15%, los 3 próximos años podremos tener los medios necesarios para cumplir con nuestras funciones. Lamentablemente, quien tiene experiencia en la administración ya sabe que primero tiene el dinero en el presupuesto y luego hasta que esto se convierte en plazas y hasta que las plazas se ocupan pasa mucho tiempo y de hecho las 7 nuevas plazas que vamos a ver que tenemos ya en el Consejo todavía no han podido ser cubiertas. Actualmente acabamos de cerrar el proceso de convocatoria pública, por lo tanto espero que esto se traduzca a pronto. En cuanto a los recursos frente a las resoluciones, lo cierto es que impugnar ante la jurisdicción contenciosa se hace, pero no es un porcentaje elevado, ¿no?
Si revisamos los datos en la Administración General del Estado, en 8 años se han presentado un total de 260 recursos, lo cual no es un número muy alto. En el área de las administraciones autonómicas y locales, 63. El año que más se ha presentado ha sido en el 19, con 52. Por lo tanto, y de este porcentaje, tener en cuenta que un 20% no son recursos de sujetos obligados, sino que son recursos de particulares o a veces de terceros que se ven afectados, de empresas o de entidades, ¿no? Por lo tanto, las cifras aquí no son, digamos, preocupantes. Donde sí hay un problema que llevamos arrastrando es en el ámbito del cumplimiento. Es decir, aquellas resoluciones que no constan cumplimiento y que oscilan entre el 8 y el 17%, aunque este es un porcentaje que tener en cuenta que varía continuamente porque muchas veces se van ejecutando con mucho retraso. Entonces, cada vez que actualizamos los datos han cambiado los porcentajes. Y esto sí es una anomalía grave. Que las resoluciones del Consejo, una vez que ha transcurrido el plazo de 2 meses para el recurso, devienen firmes y, como tales, son plenamente vinculantes para los sujetos obligados. Por lo tanto, es de todo punto inaceptable que las administraciones públicas incumplan resoluciones administrativas firmes que les obligan. Esto es probablemente la carencia más importante de la ley y es una de las cuestiones que ha de ser corregida en la reforma, pero hay que acertar con la solución. Yo soy muy escéptico sobre algunos planteamientos, digamos, excesivamente voluntaristas que a veces se manejan, porque si no acertamos con la solución se va a generar mucha más frustración en los ciudadanos que después de haber acudido al órgano garante tiene una resolución favorable y no se consigue ejecutar. Por tanto, este es uno de los grandes retos que tenemos pendientes. Lo dejo. Lamento que no hay 4 micrófonos, entonces aquí está haciendo malabarismo, pero esperemos que no se estropee del todo el audio. Bueno, pues muchas gracias. Hemos respondido a esa cuestión y alguna conexa, lo cual está estupendo. Avanzamos, por tanto, y de las 9 ya me quedan 4 de las seleccionadas. La segunda pregunta ya, si quieren, más jurídica, pero yo creo que de gran importancia sería la siguiente. Por lo general, las leyes de acceso, como saben, no exigen motivar la solicitud, no dependen de tener un interés en concreto en el asunto y, de hecho, en muchos países no exigen ni acreditar la identidad del solicitante, en todo caso, no acreditarla fehacientemente, sino hacer constar, en algunos casos, hacer constar el nombre. Entonces, la pregunta sería, si es así en su país, pero entroncando con lo siguiente, ¿qué papel juega, si juega alguno, el elemento de la finalidad de la solicitud? Es decir, cuando resuelven las reclamaciones, tanto la Administración, pero les pregunto más por parte de ustedes como autoridades garantes, ¿juega algún papel la finalidad que se haya podido hacer constar o que se presuponga del solicitante? Si es una finalidad, digamos, de general, de difundir a la opinión pública información relevante, o si es una finalidad, llamémoslo así, privada. Porque por diversos caminos, pero ahora veremos estas 3 experiencias, hay derechos que recortan, tienen en cuenta la finalidad, bien sea para considerar que esa solicitud es abusiva, bien sea para inadmitir la propia solicitud, bien sea a la hora de ponderar los límites. Entonces, mi pregunta sería si en su país se exige motivar la solicitud y si en todo caso se tiene en cuenta si la motivación responde directamente a una finalidad pública o responde a una finalidad privada. Muchas gracias. Yo creo que esta es una pregunta tremendamente importante y en la cual las posiciones que se tienen son bastante de principio. Yo creo que es muy importante que no se pregunte el nombre de la persona que solicita o que no sea un tema relevante. Si la información es de interés público, lo es de interés público para Juan, para María, para Pedro y para Diego. Si es información que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer, lo tiene derecho a conocer cualquier ciudadano y es irrelevante quien lo pregunte. Es la naturaleza de la información la que merece ser conocida o no. Que cualquier cosa que vaya, que lo limite, me parece negativo, me parece
me parece que va por lo menos contra la concepción de la democracia, del derecho a la información que yo sostengo, o que me gusta. Respecto a la motivación, lo mismo, con algunos matices. Es muy difícil saber cuál es la motivación. Uno dice, mira, es que este periodista de derecha o este periodista de izquierda lo que quiere es dejarme en ridículo. Sí, bueno, en eso consiste el escrutinio público, en eso consiste también la democracia, la deliberación. El que me quiere sacar porque cree que yo contraté a un pariente. Sí. Entonces, ¿lo quiere hacer para perjudicarme? Sí. En eso consiste. No hay problema. Y si alguien lo quiere hacer porque está encaprichado, a mí me da risa, nosotros también tenemos estos ciudadanos súper activos, les llamamos, que claro, desde el punto de vista del trabajo diario nos cansan, pero a fin de cuentas son ciudadanos súper activos que quieren saber cada detalle de cómo se han gastado los pesos. Bueno, por eso a mí me gusta más el sistema de los gobiernos abiertos, donde la información se muestra toda y no están llamando por teléfono, preguntando por la solicitud. Si la información es de carácter público, que se entregue. La motivación creo que es muy difícil de determinar, porque además uno puede tener muchas motivaciones. Yo puedo tener un interés de escrutinio público, de difusión, de crítica, de venganza, de ganarme mi salario porque soy periodista, o además de que la información que tengo se la voy a vender a una empresa que produce no sé qué cosa. Bueno, todo es válido. Si es una información que es de interés público y merece estar en el torrente, no torrente, en el caudal, torrente es otro aquí en España, yo todos sabemos, y lo queremos, por lo menos algo. Vuelvo a la seriedad. Si merece estar en el caudal de información público, es por la naturaleza de la información y cualquier obstáculo que se haga es negativo. Ahora, hay veces que hay cositas pequeñas que regular y todos nos quejamos de que hay profesores que mandan a sus alumnos a pedir información para las tesis de posgrado y casi que quieren que se le entreguen la tesis hecha por la forma como piden información. Bueno, ese tipo de cosas, los formatos y qué sé yo, se puede trabajar para que no haya abuso, pero no respecto del contenido de la información. Muchas gracias. ¿Podrías ayudarme al desplazamiento de ambos? No vaya a ser que se estropee finalmente. Lo que es en el medio de los dos a lo mejor, ¿no? Se tiene que pegar esto a se tiene que pegar el círculo. Sí, entonces, ¿quién va a hablar ahora? Ella. Ahí está. Ok. Bueno, respecto a la pregunta en México, el derecho a saber está limitado por una parte por el tema precisamente de datos personales, información también que puede ser confidencial o reservada. Ahí en México, cuando se argumenta una muy buena prueba de daño, es cuando el instituto da el sí pues a la información reservada. La reserva de la información es por 5 años, nada más hasta por 5 años. De resolverse el caso, el asunto que lo tiene en reserva, pues deja de ser reservada y es pública. Y por otro lado, el confidencial. El anonimato sí existe en la Plataforma Nacional de Transparencia. Nosotros tenemos la Plataforma Nacional de Transparencia, que como todos saben es, y si no, bueno, es un desarrollo tecnológico que es por ley, viene estipulado en la reforma del 2014, y yo les puedo decir que nosotros hasta hace un par de días tenemos en México, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es una herramienta donde los ciudadanos solicitan información, 7.701.343 solicitudes. Esta herramienta nació en el 2016. También decirles en el tema de los ciudadanos de AP, periodistas y demás, nosotros en el INAI, uno de nuestros grandes aliados son los periodistas, son las organizaciones de la sociedad civil, son los académicos. Incluso existe un comité editorial donde periodistas de investigación han escrito historias y el INAI promociona estas historias. También a través del acceso a la información, gracias a esta herramienta, los periodistas de investigación han dado a conocer presuntos actos de corrupción gracias a la información pública y a las solicitudes. Nosotros somos 7 comisionados, ahorita somos 5, nos faltan 2, pero hemos
privilegiado el acceso a la información, nunca vemos quién es, y el periodismo ha sido básico para nosotros. En la plataforma también está el anonimato, también en las solicitudes está el anonimato, esto pues para evitar represalias. Y también quiero decirles que en la plataforma también tenemos visitas de todo el mundo. Puedo decirles rápidamente que Estados Unidos es quien más solicitudes de acceso visita la plataforma, seguido por Rusia, y España precisamente está en cuarto lugar, donde nosotros vemos las visitas y las consultas que hacen. La información, que para concluir, la información que está en la plataforma viene en la ley. Ahí no es que si quieren o no quieren. Todo México sube información. Tenemos 8,240 autoridades que suben la información de todo el país. Cada 3 meses se actualiza. Entonces, cualquier ciudadano puede acceder y visualizar la información, pero también a través de la plataforma pueden solicitar la información, pero también si les niegan la información, también a través de la plataforma nacional pueden interponer el recurso. O sea, todo lo hacemos a través de este mecanismo y insisto, bueno, los periodistas para el INAI de verdad son un pilar fundamental porque pues hablamos de libertades informativas, hablamos como un día como hoy, y bueno, pues ellos son aliados permanentes del acceso a la información en el país y el INAI ha privilegiado eso. A ver si aceptamos. Bien, en España la identidad sí se exige porque en España se ha configurado el derecho de acceso como un procedimiento administrativo con todas las consecuencias y, por lo tanto, se exige acreditar la identidad para ejercerlo. La motivación no se requiere la motivación, aunque yo siempre digo que en muchos casos puede ser muy conveniente, porque la ley española tiene también una peculiaridad, que es que cuando el derecho de acceso puede entrar en colisión con otro bien jurídico o con otro derecho, especialmente con el derecho a la protección de datos personales, la propia ley dice que al proceder a la ponderación hay que tener en cuenta también, en su caso, los intereses privados en el acceso. En cuanto a la posibilidad de rechazar las solicitudes que persiguen un interés privado, bien, como es conocido, el Consejo Estatal mantuvo desde el primer momento que la persecución de un interés privado no tenía encaje en la Ley de Transparencia y desestimaba las reclamaciones invocando los fines que figuran en el preámbulo de la ley. Este planteamiento, la verdad es que a mí personalmente nunca me convenció por 2 razones. En primer lugar, porque en la mayoría de los casos, por no decir en todos, es muy difícil que se dé un caso de solicitud de acceso a la información pública en el que la persecución del interés privado no tenga también una dimensión de fiscalización de la actuación de las administraciones o de los poderes públicos. Y, en segundo lugar, porque, aunque es algo que ha sido muy criticado por algunos autores, nuestra ley reconoce expresamente la posibilidad de que con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se persigan intereses privados. Si no, no se comprendería el artículo 14.2 y el 15.3. Y, de hecho, cuando estaba, después de tomar posesión, empezando a estudiar estas cuestiones y cómo revisar este planteamiento, recayó una sentencia del Tribunal Supremo, la de 12 de noviembre de 2020, en la que ya claramente se establece que la persecución de un interés privado no está prevista en la ley como una causa de inadmisión y que, por lo tanto, no puede rechazarse una solicitud solo porque persiga un interés privado. A partir de ese momento hemos ido ajustando la doctrina y hace ya tiempo en el que la finalidad, esos fines que figuran en el preámbulo de la ley, no se utilizan nunca por sí solos para rechazar una reclamación. Solo cuando se aprecia que la solicitud tiene un carácter abusivo, ¿no? Y además no encaja en la finalidad de la ley, se rechaza atendiendo a este elemento, que realmente es lo que dice el artículo 18.1 en su letra E, ¿no? Ahora bien, donde sí utilizamos la finalidad es en la ponderación de la aplicación de los límites para sopesar el interés público. Si atiende a las finalidades previstas en el preámbulo de la ley, tiene mayor interés público. Y para sopesar ese interés público
frente al eventual daño que se puede generar en los bienes jurídicos protegidos por los límites si utilizamos la finalidad. Por lo tanto, la finalidad se está utilizando actualmente siempre a favor del acceso y nunca en contra del acceso. Lo mismo ocurre con la motivación. La motivación se utiliza siempre para reforzar la posición del solicitante cuando la pretensión colisiona con algún derecho o bien jurídicamente protegido. Continuamos. Bueno, ahora le formularía una cuestión que daría para un Congreso Internacional de Transparencia o 7 solo la cuestión. Por tanto, les pediría un esfuerzo especial de síntesis, porque es una cuestión además apasionante y de la que saben todos mucho y tienen experiencia propia. Ahora verán por qué. Y la pregunta sería si nos podrían sintetizar. Nos quedan 20 minutos y me gustaría hacerles todavía una última pregunta al menos. Si nos podrían sintetizar en su país cuáles son los criterios más generales, las directrices de la dinámica de derechos de acceso y protección de datos. Primero, si siguen un modelo de una sola autoridad garante o de dos, a lo mejor hay diferencia en el nivel federal, estatal, en el nivel autonómico estatal, y si hay una dualidad, si se han generado tensiones o contradicciones entre las decisiones de la institución de protección de datos y la de transparencia. En Chile la legislación de transparencia, como les decía al comienzo, está mucho más desarrollada en toda la institucionalidad de la cultura que tiene que ver con eso de la protección de datos. En este momento se está tramitando un proyecto de ley que nos daría al Consejo para la Transparencia la visión, con la lógica de tener un solo órgano, y también con la lógica que me parece correcta, de que la misma línea divisoria que determina lo que tiene que ser público, también es la que determina lo que tiene que ser privado y que desde ese punto de vista conviene que sea un solo órgano que lo haga. Pero la protección de datos personales en la realidad es tan compleja, con hackers, con problemas de ciberseguridad que estamos teniendo en nuestro país todo el tiempo. Es tanto lo que hay que invertir, es tanto de lo que hay que hacerse cargo, es tanta la susceptibilidad de la gente con sistemas globales, además de Internet, etcétera, que la verdad es que estamos evitando que nos lo den. O sea, pasamos de pedir y de decir queremos que nos lo den, hay buenas razones teóricas, a decir esto es el presente griego, un trabajo que hacemos bien, que todo el mundo valora, que es súper pro-democrático y que hacemos una contribución, vamos a asumir una función y vamos a hacer un desastre, porque no se puede, es muy difícil hacerlo bien por las fragilidades que hoy día los sistemas de recolección de datos tienen y las vulneraciones a los que se puede hacer, los millones que costaría, etc. Así que ese es el estado de cosas, esa es nuestra postura, y te diría que como es poca la protección de datos en el balanceo, prima y hay una mayor disposición en general de favorecer, salvo la ficha médica, salvo cosas muy exquisitas, ¿cierto? Muy de privacidad pura. Somos mucho más pro transparencia, derecho a la información, calidad de la democracia, todo lo que eso significa, versus la lógica que a veces promueven las ONG de protección de datos, más hacia el otro lado de la balanza. Muchas gracias. ¿Puedes pasar a ella, por favor? Gracias. En México, en el INAI, llevamos los dos derechos. Por un lado, el acceso a la información y por el otro, garantizamos la protección de datos personales. Por eso el nombre Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Hay dos vertientes, los mismos comisionados, el pleno, ahí somos un pleno que tiene una presidencia rotativa, pero resolvemos los temas de acceso y resolvemos también los temas de datos. Tenemos plenos diferentes, tenemos sesiones de pleno para resolver los temas de recursos de revisión de acceso a la información,
pero previamente realizamos un pleno para resolver asuntos de datos personales. Esos plenos no son públicos, por lo mismo que contienen el tema de datos personales. Entonces, en México sí hacemos estas dos funciones, tenemos esta dualidad, y en el Sistema Nacional de Transparencia prácticamente es lo mismo. Todos los órganos, todos los institutos locales lo llevan de esa manera. Ambos tutelamos estos dos derechos y bueno, por eso separamos los plenos. Primero es el privado y luego es la sesión pública donde está el acceso a la información. Se pensó en un momento sí hacer, a la llegada de este nuevo gobierno federal, se pensó en hacer una reforma donde existiera un instituto dedicado a los datos personales y un instituto dedicado al acceso a la información, como aquí en España, que nosotros acabamos, por cierto, a la agencia de datos, donde tú estabas ahí, Javier, y ahora estás acá. Tú ya eres dual, entonces ya las dos vertientes ya las tienes por ahí. Entonces, así estamos en el INAI, así lo resolvemos y hoy en día nuestra ley. Y por último comentarte, estamos armonizados en todo el país, es una ley general, por eso viene una reforma del 2014, entonces por eso existe el Sistema Nacional de Transparencia. Entonces la ley es igual para todo, es una ley general con sus particularidades, pero la generalidad es la ley general que aplica a todo México. Un ciudadano de Yucatán puede pedir la información al otro extremo, a Sonora, a Zacatecas, y son los mismos criterios y son las mismas bases de la Ley General de Transparencia en México. Entonces, sí tenemos la dualidad. Bien, este tema... Ay, parece que he tocado algo que no... Ahora se escucha, ¿no? En este tema voy a hacer una afirmación de principio, aun a riesgo de que se me tache de imparcialidad, ¿no? Porque sí creo que uno de los grandes aciertos de nuestra actual Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno es que precisamente establece las reglas y los criterios para ponderar el derecho de acceso a la información pública con el derecho a la protección de datos cuando colisionan. En el artículo 15, que en su momento propusimos desde la Agencia Española de Protección de Datos y se incorporó prácticamente en su literalidad a la ley. Como saben, ahí establece una regla muy contundente para los datos que pertenecen a las que ahora se llaman categorías especiales de datos, donde solo se pueden dar con el consentimiento del afectado y en algunos casos con autorización legal. Luego establece una presunción favorable al acceso para aquellos datos que sean meramente identificativos, relacionados con la organización o el funcionamiento. Y en tercer lugar, para lo que digamos que es la gran mayoría de los supuestos, obliga a ponderar caso por caso entre la afectación de los derechos, incluido el derecho a la protección de datos, y el interés público o privado en el acceso, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en el sistema español no hay automatismos ni hay prevalencia general de un derecho sobre el otro. Entonces, con este artículo, probablemente no éramos conscientes en aquel momento cuando lo propusimos, pero con el paso del tiempo está claro que hemos neutralizado un temor que estaba muy extendido en la fase de elaboración de la ley, y es que como el derecho a la protección de datos personales está reconocido en España como un derecho fundamental y el derecho de acceso a la información pública no, se temía que en caso de colisión siempre prevaleciese el segundo, el primero, perdón, el derecho a la protección de datos, y no es así. Y la práctica cotidiana de las resoluciones del Consejo de Transparencia y de la Agencia de Protección de Datos lo demuestran, como las dos instituciones son muy sensibles a los ámbitos correspondientes al otro derecho, ¿no? Porque en España, en el nivel estatal, tenemos un modelo dual, una autoridad encargada de la garantía de protección de datos y otra autoridad encargada de la garantía del derecho de acceso a la información. No es así en algunos ámbitos autonómicos. Aquí tenemos el ejemplo más claro, que es el de Andalucía, donde una misma institución, y tenemos aquí al actual director y al exdirector en la sala, por lo tanto ellos pueden explicar mucho mejor que yo también cómo en España se puede equilibrar dentro de una misma institución las dos vertientes.
Preguntaba también si se han producido conflictos. Lo hemos tenido y llevan casi 8 años de vigencia de la ley de transparencia, ningún conflicto significativo entre las dos instituciones. Y a esto también ha contribuido otra aportación, y disculpe que lo tenga que recordar, de la Agencia de Protección de Datos, que es la disposición adicional quinta, en la que obliga a que ambas instituciones se pongan de acuerdo y fijen criterios conjuntos para la aplicación de este artículo 15, donde se fijan las reglas para resolver los supuestos de colisión. Y digo esto, os subrayo que ambas son aportaciones de la agencia, porque creo que se debe reconocer el mérito que tuvo la institución encargada de la garantía de protección de datos cuando se está regulando un derecho que podía entrar en colisión y que entraba en muchos supuestos y que se partía de que siempre iba a prevalecer la protección de datos, fue la que aportó, porque eso no estaba en el anteproyecto ni en el proyecto de ley, la que aportó la solución para esta convivencia equilibrada entre los dos derechos. Bien, pues haría una pregunta final con una trampa, no es ninguna trampa, que nadie se asuste, sino uniendo un poco dos preguntas. A eso solo me refería a eso. La pregunta que quería hacerle es, por supuesto, es la más abstracta, bueno, la más y subjetiva incluso. Es la siguiente: si finalmente, a su juicio, ¿qué importancia ha tenido la Ley de Acceso a la Información de su país en la evolución de su cultura política y jurídica? Si cree que es una historia de éxito, de fracaso, un camino por recorrer, y la unión que podíamos hacer, y que la coja quien quiera, es si ahora mismo hay un debate en la calle, y estaba pensando, un debate en la calle dentro de un proceso a veces más amplio, porque lo que estaba pensando es unirla con una pregunta que le pensé hacer, pero no me ha dado tiempo, es de si hay un reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información en su país, que también se las lanzo, y en especial, incluso porque es el menos tiempo consumido, tal vez en Chile, que están en pleno proceso, bueno, ahora frustrado, pero seguro que retomado inmediatamente, si dentro del articulado de la Constitución, quizás del proyecto que no se salió adelante en el referéndum o en futuro, si la transparencia cree que va a estar en el frontispicio en algún título de la Constitución. Muchas gracias. Yo creo que la ley de transparencia ha ayudado mucho a generar una cultura de transparencia, que la gente vaya pidiendo más y más, a correr la frontera de lo que es la transparencia. Esto es uno de los casos en que la ley depende de la cultura de un país, pero al mismo tiempo va generando cultura. Hace 10 años atrás pedir los sueldos de alguien era una obscenidad. Nadie podía ni siquiera tocar el tema. Hoy día, bueno, a nadie le gusta mucho, pero es lo mínimo. Todo el mundo sabe que eso ya está y solamente puede ir expandiéndose. Así que yo creo que hay una retroalimentación, una especie de causalidad circular y va hacia más. Segundo, respecto del reconocimiento constitucional, a mí me tiene bastante con poco cuidado que esté reconocido o no. En este momento en Chile no tiene un reconocimiento expreso y ha ido funcionando bastante bien, de menos a más, y hay reformas legales que si se aprueban, me da lo mismo que una norma constitucional reconozca o no. Lo mismo en el nuevo proceso constituyente. Me importa mucho más que obliguen al Congreso Nacional a incorporarse al sistema de transparencia y a los municipios, y eso tiene que ver con leyes, para que se haga un reconocimiento constitucional. Sobre todo en Latinoamérica tenemos muchas constituciones que son muy líricas, pero cuando no hay una real voluntad de transformar y de exigir que en tal departamento se muestren todos los contratos que estén o no estén en el texto constitucional, de verdad, si no obedece a una voluntad democrática compartida por los usuarios, por los ciudadanos, por los parlamentarios, no me parece que sea lo más importante. Ahora, la verdad que sí había un pequeño, en el texto que se rechazó, habían algunos pequeños fraseos. Pero, bueno, por otras razones, por lo enrevesado que era,
yo creo que aunque hubiese habido un comillas, mayor reconocimiento formal en ese texto que se rechazó, era tan alambicado que iba a terminar siendo más dificultoso de administrar. Gracias. En México, sí, bueno, deriva de un derecho constitucional, es el artículo 6 de nuestra Constitución en nuestro país, ha sufrido varias reformas, incluso en el mes de hace 2 meses, se cumplieron 20 años que llegó apenas este derecho a México y hicimos algunos festejos. Pero también esta reforma, esta llegada de este derecho a México, tuvieron que ver muchos académicos, periodistas, se arroñó un grupo que se denominó el Grupo Oaxaca, donde presionaron que al final de cuentas en el 2002 se aprobó este ordenamiento, porque en la Constitución venía desde entonces, mas sin embargo no existe esta ley, ha sufrido varias reformas, la última, la del 2014, lo más importante fue que obtuvimos la autonomía, tanto el INAI, que antes era el IFAI, el Instituto Federal, y los organismos locales, obtuvimos la autonomía y desde luego con esto también se reforzaron más obligaciones. Hoy les puedo decir que en México pues los partidos políticos son sujetos obligados, tienen la obligación de subir esta información, de entregar, también los sindicatos, los fideicomisos, las autoridades, los gobiernos. Entonces se reforzó mucho con esta obligación constitucional. También decirles que la pregunta era que si hemos retrocedido, fracasado, ¿cómo vamos? Bueno, yo no contesté una primera pregunta que creí que era nada más para aquel lado, pero muy rápido les comento. El INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Informática y Geografía de México, que hace las encuestas, en el 2019 levantó una encuesta sobre acceso a la información y nos dice que el 50.6% de los mexicanos han escuchado hablar de una ley, cuando menos, de una ley de acceso a la información o cuando menos de un instituto. Entonces vamos a la mitad del camino. ¿Qué tenemos como reto? Primero, pues el órgano nacional donde estamos nosotros, impulsar a todos los órganos garantes locales, por eso somos el Sistema Nacional de Transparencia, y seguir difundiendo. Nosotros tenemos, insisto, hacemos actividades para niños, hacemos actividades, promocionamos este derecho, pero no solo en el escritorio, no solo en la academia. Vamos a los municipios donde también no cuentan con tecnología y les ayudamos a la gente a través de unos programas que tenemos para que les llenemos su solicitud de acceso a la información, los orientemos y han cambiado vidas. Hay ejemplos de comunidades que no sabían de una clínica abandonada y llenan sus solicitudes a través de estos agentes. Entonces, para nosotros hemos avanzado porque antes no había y hoy sí se puede preguntar la información pública. Si ha habido avances, nos falta, sí nos falta, pero yo creo que con la voluntad de todos los organismos garantes locales, pero sobre todo las autoridades, podemos seguir avanzando. Pero lo básico son los ciudadanos. En cuanto los ciudadanos sigan exigiendo este derecho, vamos a contar con más avances. En México tenemos 20 años de haber llegado a este derecho y pues ahí vamos bien y nos falta, pero vamos a seguir empujándolo. Bien, muchas gracias. Son 2 preguntas complejas. En cuanto a la primera, bueno, como ya he adelantado, en España está calando, pero está calando lentamente, llevamos poco tiempo y está calando de una manera muy desigual, aunque no tenemos encuestas recientes, fiables, que nos permitan evaluar, ¿no? Lo que cualquier observador aprecia es que falta una mayor implantación de la cultura de transparencia en las administraciones y falta también mucha formación, falta formación y actualización. Y ahí en el Consejo, cuando leemos, bueno, aquí está la subdirectora, cuando leemos las alegaciones que a veces se hacen por parte de los sujetos obligados, pues detectamos falta de actualización, de formación.
Y faltan medios, ya lo he dicho también. Y aquí hay que recordar que en España la ley se aprobó en un contexto de restricciones presupuestarias, en un contexto de gran crisis económica, y se implantó el principio de coste cero. Y ese principio de coste cero, que está, entre otros puntos, en el decreto que aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia, pues es el origen de muchos de los problemas que todavía tenemos. Por lo tanto, hacen falta políticas de transparencia decididas. Había que empezar a pensar en concebirla como una función pública más. Ya voy a la mayor, ¿no? No solo una política pública, sino ya dar el paso hasta esto es una función pública. Y lo he dicho varias veces, siento que es una pena porque habría que aprovechar el proceso actual de transformación digital de la Administración para establecer un verdadero cambio de paradigma, para pasar hacia una implantación de la transparencia por diseño y por defecto. No me puedo extender mucho más en estos dos parámetros que creo que son esenciales. En cuanto a la otra cuestión, le decía ahora Emilio que eso sí que es para una sesión, como mínimo una jornada entera, ¿no? Porque sí, en España el derecho de acceso a la información sí es un derecho que está reconocido en la Constitución, en el artículo 105, pero no está incluido dentro del catálogo de los derechos fundamentales, cuando por su naturaleza debería de estar. Y para aquellos que no estén familiarizados con el sistema constitucional español, hay que decir, porque esto genera muchos equívocos, que la Constitución española establece un concepto de derechos fundamentales formal. Solo son tales los que están garantizados y denominados como tales en el capítulo segundo del título primero, ¿no? Pero teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta de que es algo que hay que corregir, aunque las vías para corregirlo no son tan sencillas, sí quiero, si me permites 2 minutos, hacer una precisión adicional. Porque el régimen jurídico que el derecho de acceso a la información tiene en España reúne todos los elementos que en los países de nuestro entorno se exigen para su reconocimiento como derecho fundamental. Y esto es algo que a veces descuidamos en la explicación, sobre todo en la explicación hacia otros países. Cuenta con una garantía constitucional. Está regulado en una ley formal aprobada en el Parlamento. Se reconoce a todas las personas sin distinción. Es directamente invocable ante los tribunales en caso de vulneración. Y además cuenta con un procedimiento especial de protección ante órganos garantes independientes. Por lo tanto, cumple sobradamente el estándar propio de los derechos fundamentales en la totalidad de los estados de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos una singularidad, y es que nosotros pedimos un plus para que esté reconocido como derecho fundamental, y es que esté en ese catálogo específico de la Constitución y no vale que esté en otro sitio. Esto tiene 2 consecuencias, claro, que se regula por ley ordinaria y no por ley orgánica, y que no se puede presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero pensémoslo, en ningún país de la Unión Europea se piden estos 2 requisitos para considerar que un derecho es derecho fundamental. En la mayoría ni siquiera hay Tribunal Constitucional, y donde hay recurso de amparo, como en Alemania, la Verfassungsbeschwerde, no hay leyes orgánicas. Es decir, que aquí quizás nosotros mismos estamos devaluando el grado de reconocimiento y de eficacia que tiene el derecho. Si esto añadimos que para aquellos supuestos de colisión con el principal derecho con el que entra con mayor frecuencia en colisión, que es el derecho a protección de datos, tenemos ya por ley fijado los criterios para resolver los conflictos y no puede haber prevalencia de ninguno de los 2, creo que tenemos un sistema
que, aunque debería reconocerse como derecho fundamental, y si reforma la Constitución es uno de los primeros que tiene que estar en la lista, es perfectamente equiparable a los estándares de la Unión Europea. Y por eso, esto concluyo ya, efectivamente, creo que no se hace justicia al sistema español en los rankings internacionales, donde se penaliza excesivamente a España por esta cuestión formal, que responde a una peculiaridad del sistema constitucional español. Si por no estar reconocido como derecho fundamental se pierden 80 niveles, cuando en otros países para estar reconocido como derecho fundamental se exige mucho menos que lo que se exige en España, creo que esto nos debe llevar también a reflexionar sobre cómo planteamos estas cuestiones, partiendo de que, insisto, hay que promover el reconocimiento como derecho constitucional. Y siento haberme extendido un poco, pero creo que esta cuestión sí es importante en un foro internacional como este, porque he comprobado que genera muchos equívocos. ¿Cómo es posible que en España no sea un derecho fundamental? Bueno, ¿qué se exige en su país para que sea un derecho fundamental? Pues todos esos requisitos los cumplimos. Lo que pasa es que nosotros exigimos más. Entonces estamos ahí con un problema. Muchas gracias. No, por supuesto, gracias a los ponentes, gracias a José Luis, a un exdirector de la Agencia de Protección de Datos, ahora de Transparencia y profesor de Derecho Constitucional, lo que ha sido una contención absoluta, pero ha sido una perspectiva creo que muy interesante, que además querías transmitir porque efectivamente es un congreso internacional y no solo nacional, y como explicación de nuestro sistema. Bueno, empiezan los grupos de trabajo, o empezaban a las 6, pero creo que hemos recortado media hora sobre lo previsto, así que espero que la organización no esté muy descontenta. Para mí, espero que para ustedes también, para mí desde luego ha sido apasionante, ha demostrado que también los latinos solemos contenernos en el tiempo frente a la incontinencia verbal de la que se nos acusa, probablemente con cierta razón, pero que cuando tenemos que hacerlo lo hacemos. Y muchas gracias de verdad a los ponentes por haberse adaptado al formato y gracias al público por haber estado 5 minutos más de los previstos. ¿Qué cuesta medir el tiempo cuando uno se habla? Nos vemos hoy en la mañana, ya nos vamos. ¿Cuándo vas a México? Estuve a punto de ir, pero luego se complicó. Vamos a invitar a una red internacional. Estuve a punto. Me alegra. Personal. No, bueno, no creo que claro, hay pero